Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional. Quiero agradecer la presencia, el valioso apoyo, el respaldo siempre incondicional de un gran amigo, de don Demetrio Soy la Tijera, un hombre con amplia experiencia, con un gran prestigio personal y profesional, un hombre que se ha sabido hacer de la política una profesión digna, un ejemplo a seguir de lo que se debe hacer en la política, en la administración, porque además ha sido gobernante, un hombre con experiencia legislativa, pero sobre todo una voz autorizada. Don Demetrio Soy la Tijera. ¿Cómo estás, Demetrio? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Julio. Qué gusto saludarte. Bienvenido. La semana ha sido intensa, la semana ha estado llena de debates, ha estado llena de, pues, contradicciones, resoluciones, sentencias, pero también cuestionamientos. Quiero iniciar esta mesa pidiendo tu opinión. A ver, el general Cienfuegos estaba pues escondido, guardado, no sé cómo llamarle, exiliado. Sale el día de la ceremonia donde el colegio militar le rinde al Ejecutivo Federal, pues esta ceremonia de la lealtad. A ver, se especula mucho sobre el acuerdo en obscurito, un acuerdo inconfesable entre el gobierno de Trump, el gobierno norteamericano y el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la presunta inocencia o la probable responsabilidad del general Cienfuegos en función de los elementos de prueba o los datos de prueba que había aportado la DEA. Porque no por nada lo habían detenido, Demetrio, no por nada te detienen los del gobierno norteamericano, y menos él, que era un personaje tan identificable. No sé qué opinión te merezca. Mira, la verdad no tengo una opinión, no tengo información, porque lo que tú dices se especula y en México se ha convertido en un país de un lado de especulaciones y del otro lado de mentiras, ¿no? Por parte de toda la oposición y todos los analistas son puras especulaciones, porque no tienen elementos, pero por el lado del gobierno, pues también hay una cantidad de información que da que no es cierta. Yo vi la mañanera, que dicen que del pueblo, bueno, lo único que no hay es pueblo, hay puros periodistas y la mayoría de ellos pagados, ¿no? Pero en fin. Incondicionales, pues sí. Y ahí habló el fiscal, Gers Manero, y pues dio una explicación que a mí me convenció. Es más, había una reportera de ¿cómo se llama? No era La Jornada, era de la revista Proceso, y la verdad la dejó sin poder decir nada, porque le dijo, a ver, nosotros hicimos un contrarreporte, enviamos nuestro informe final al gobierno de Estados Unidos, a la Fiscalía de Estados Unidos, y no pusieron ninguna duda, no hubo ninguna respuesta. Mira, ahora, finalmente otra cosa que nos pasa en el país, que le damos mucha importancia a cosas que no tienen importancia. A ver, si Cienfuegos, ¿no? Claro. Si Cienfuegos ya salió y no fue inculpado y el gobierno de Estados Unidos dobló las manos, aquí seguimos correteando información de 2, 3, 6 años. ¿Cómo se llama? Todos los problemas que venimos acarreando y nos olvidamos para mí de lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es trágico. Y más allá que la presidenta tenga una gran popularidad, lo que ella está impulsando, y hoy escribo un poco sobre eso. A ver, le damos poca importancia a la reelección, a que se elimine la reelección de diputados. ¿Quién fue el que la eliminó? Porque en la Constitución del 17, la presidenta dice que queremos volver, ella quiere volver al origen de la Constitución. Del 17, miente. La letra del 17, la Constitución, prohibía la reelección de presidente, no prohibía la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales. ¿Quién traicionó eso? Calles, para fortalecer al presidente de la República, para debilitar el federalismo, para debilitar al Congreso. Y eso es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Y eso es mucho más importante, de veras, en el mediano plazo, hasta que el Tratado de Libre Comercio. Porque eso acaba con un país democrático.
Y yo creo que lo que nos pasa a veces es que le damos importancia a cosas como Cienfuegos, cuando el fuego, actualmente el fuego en contra de la democracia, está actualmente, es lo más importante que tiene el país, ¿no? Esta reforma de la que tanto se ha analizado, se ha discutido, se ha especulado también, ¿crees que obedece más a un compromiso de estrategia electoral o a una verdadera convicción democrática nacional? Mira, los populistas son muy tramposos. Sí, Son muy claro. tramposos porque tienen un discurso que manipula la opinión de la gente y hace que Claro, piensen que cosas que son negativas a mediano plazo para ellos les convienen. Un caso muy concreto es el caso de la reforma al Poder Judicial o el caso concreto de la no reelección. La gente, claro, que dice, voy a votar por el juez, no va a votar por los jueces que ella quiere, va a votar por los jueces, magistrados y ministros que le puso el Congreso y que le puso el Ejecutivo. Mentira que sea una claro, elección libre. Una elección libre pues sería abierta a toda la población y no sería claro, manipulada, seleccionada por Morena en el Congreso y por Morena en el Poder Ejecutivo. Entonces, totalmente. el discurso de los populistas convence a la gente. Y ahí es donde también falla la oposición. Y eso ha sido histórico. ¿Eh? Todos los populistas que tú ves, bueno, Hitler es el ejemplo más grande, Claro, convenció a todo el pueblo alemán y se dedicaba y acabó con el pueblo alemán, acabó con la nación alemana y perdió la guerra, etcétera, ya todos lo sabemos. Pero así fue con Maduro, así fue. Todos los populistas son muy hábiles para convencer a la gente de cosas que no les convienen. Y lo que estamos viendo en este momento es que la gente, claro, dice, yo quiero votar por el Poder Judicial. Hay que explicarle que no va a votar por el Poder Judicial, que no va a votar por cualquier juez, va a votar por los jueces que le pusieron para que pueda votar por ellos. Y igual es en todo. Entonces, yo sí creo que vemos el caso del Poder Judicial es escandaloso, ¿no? Ahora yo, tú eres abogado, yo no soy abogado, no sé qué va a pasar. Finalmente, la Corte ayer eh, descalifica a los jueces, descalifica al Tribunal Federal Electoral y descalifica al Ejecutivo, pero no sé qué siga, porque esto no va a parar la reforma. Es más, el Poder Ejecutivo lo vamos a ver hoy en la mañana, en la mañanera seguramente la presidenta va a descalificar a la Corte, cuando la Corte es el último, eh, digamos, poder que finalmente puede decidir sobre cómo se aplica o qué es constitucional y no es constitucional. Pero hay un choque ahora de un tribunal menor, que es el Tribunal del Poder Judicial, Electoral del Poder Judicial, contra la Corte, que ayer fue muy interesante. Pero, ¿qué sigue? No sé. Si el Ejecutivo no acata, y ahí viene otro, esto va a llegar finalmente, va a llegar al IFE, ¿no? Si el, claro. al INE, si el INE no acata una resolución de la Corte, hay un rompimiento total del Estado de Derecho en México, por primera vez en muchísimos años. ¿Eh? Estamos viviendo un tiempo muy difícil, no solamente, bueno, para la democracia, pero para todos los mexicanos, porque se está consolidando un solo poder que ya controla el poder legislativo, que ahora quiere controlar el poder judicial y que hace todo lo que dice, ¿está manipulada Claudia Sheinbaum? No, yo creo que esto es más peligroso aún. Yo creo que Claudia Sheinbaum es más hábil que López Obrador y va a lograr lo que López Obrador no pudo, convertir al país en la país no de un solo hombre como era en el siglo XIX, el país de una sola mujer. Demetrio, sin lugar a dudas, para los mexicanos, estas transformaciones constitucionales o estas reformas maquiavélicas con tintes político-electorales obedecen precisamente a lo que tú refieres con toda claridad, a diseñar un nuevo régimen que esté sujeto al poder, al capricho, a la voluntad o al compromiso inconfesable de una sola persona, en este caso de la gobernante Claudia Sheinbaum. Bien refieres acertadamente, la Corte se pronuncia después de 4 horas de sesión, dimos cuenta de paso a paso de los argumentos, las explicaciones y las justificaciones de algunos ministros, algunas de ellas muy brillantes, otras bastante preocupantes realmente. Debo decirte que la Corte, bien, acertadamente refieres, exhorta 24 horas para que los jueces de distrito revisen sus suspensiones provisionales y es que son electorales, no proceden, tendrán que modificarlas o revocarlas. Dos,
Los jueces tendrán que entender que su competencia no está en el ámbito electoral. 3, el Tribunal Electoral no tiene facultades constitucionales para andar dictando la agenda a la Suprema Corte de Justicia y mucho menos para modificar una sentencia emitida por un juzgador federal, en este caso un juez de distrito. El Tribunal Electoral tiene circunscripción de competencia electoral única y exclusivamente y no tiene facultades más allá de lo que la propia Constitución le establece. La Corte no se pronuncia en algo fundamental, Demetrio, amable auditorio. La Corte no hace una aclaración fuerte, no hace un pronunciamiento serio, no hace algo de lo que los mexicanos, los abogados y los especialistas en política como tú esperábamos. Un pronunciamiento donde se aclarara la legalidad, la procedencia de este debate entre el tribunal y los jueces de distrito, porque los jueces argumentan que los quejosos, los promoventes de los juicios de amparo, sentían violados sus derechos humanos. Por eso se habla precisamente en la sesión de ayer que salvo cuestiones de interés público y obviamente se violenten los derechos humanos, procederá el juicio de amparo como lo establece la propia ley de amparo y la Constitución. De no ser así, no procede estos juicios de amparo. Únicamente son, para yo ser muy concreto, algunas acciones promovidas por algunos quejosos, son patadas de ahogado, Demetrio. Esta reforma no va a parar nadie. La Corte ya se pronunció hace algunos meses, la declaró procedente, la declaró constitucional. No sé si se doblaron, no sé si los convencieron, no sé si le sacaron algún sobrecito amarillo, no lo sé, pero lo que sí sé es que esta reforma desafortunadamente viene a colonizar o viene a consolidar la voluntad de una sola persona. No sé si sea López Obrador, no sé si ahora sea y se le revele al poder, ya con el poder encima y el control absoluto a Claudio Sheinbaum, a pesar de todos los esquiroles que tiene a su alrededor y el propio hijo de López Obrador en Morena. No lo sé, pero lo que sí sé es que la democracia, como bien refieres, está en peligro. Los procesos de división de poderes, la independencia, la autonomía y la libertad de criterio jurisdiccional del Poder Judicial, que era la última línea de defensa jurídica que teníamos los mexicanos para defender nuestros derechos humanos y proteger con la Constitución en la mano lo que le quedaba a este país de dignidad, de orgullo y de respeto. Con esta acción, a partir del 1 de junio, que es la primera etapa de este proceso de simulación electoral, no le puedo llamar democrático ni de elección, es de simulación electoral, porque como bien refieres, la gente va a votar por los que ya les dijeron por quién tiene que votar. No hay libertad de elección. Entonces, esto es una manipulación, una simulación, son una bola de mentirosos, como también bien refieres. Y la verdad es que lo que más me preocupa, Demetrio, es que el pueblo bueno y sabio sigue sumergido, sigue inmerso en su ignorancia, en su convicción de defender a rabiar las decisiones de López Obrador, perdón, de Claudio Sheinbaum o de Morena, aún y a pesar de que los perjudique, aún y a pesar de que los suma más en la pobreza, en la violencia, en la impunidad, en la corrupción. México está en un escenario muy preocupante en el contexto internacional en materia de corrupción. Yo quería pedir tu opinión en este tema. A ver, no que iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, no tuvieron 6 años para combatir, prevenir y erradicar la corrupción. Desaparecieron organismos constitucionales autónomos, desaparecieron fideicomisos, 109 fideicomisos, han desaparecido cualquier cantidad de cosas y se han llevado el dinero. Demetrio, ¿qué está pasando con el dinero, la administración y el combate a la corrupción? Yo comentaría algo porque no culpemos al pueblo de lo que está pasando. Sí, porque cuando dice el pueblo bueno y sabio, es que el error la culpa es nuestra. La culpa es de los analistas políticos. De la oposición. La culpa es de la oposición. Pues sí. Porque, no hemos sabido llegarle a explicar a la gente. La gente no actúa de mala fe. La gente piensa que elegir a sus jueces y a sus magistrados es muy positivo. O piensa que la no reelección, a ver, ¿en qué le va a ayudar a la no reelección? Digo, siquiera ahora actualmente puede premiar al diputado que es bueno, al senador que es bueno. Ahora le van a poner otra vez la lista de los morenistas para que decida en teoría. Entonces, yo no culparía al pueblo, yo culpo a la oposición, culpo a los analistas políticos que están en las nubes, están ahí en la estratosfera discutiendo, sin explicarle a la gente. La gente es buena. De acuerdo. Y la gente quiere lo mejor para ella, para su familia y para el país. Pero no hemos sabido explicarle. Había que explicarle con claridad por qué esto de la reforma al Poder Judicial es un fraude.
Es una simulación. Como tú dices, van a votar por los que ya seleccionó Morena. De acuerdo No hay contigo. otra. Y van a meter algunos de relleno que no van a tener la menor posibilidad de ganar, pero esencialmente van a quedar los de Morena. Van a quedar las 3 ministras que ayer sabotearon todo lo que era un acuerdo para echar abajo las arbitrariedades del tribunal. Ahí hay 3. De los 9, a nosotros van a ser 9, ¿no? De los, Así es. van a ser 9. De los 9 ya hay 3, o van a ser 10, creo. Bueno, en fin, yo creo que nuestro problema es que no le hemos sabido, y la oposición sobre todo. A ver, la oposición está discutiendo alito sus broncas internas dentro del PRI y surge una fracción, y en el PAN una continuidad del mismo grupo acusado de corrupción total en la ¿cómo se llama? En Benito Juárez. En fin, yo creo que nos hemos olvidado del pueblo. Yo creo que el problema de la oposición y de los analistas, nos hemos olvidado del pueblo y hemos discutido entre nosotros. Si discutimos entre nosotros que estamos de acuerdo, entonces ya ni discutimos, nada más nos apoyamos. Pero el pueblo, la gente, está totalmente ignorada por la oposición y por los analistas, por los comentaristas de radio y televisión. Ahora, en cuanto a la corrupción, sí hay, México es un país, pero va más allá del gobierno. Mira, yo fui delegado de la Miguel Hidalgo y Claro. la mayor parte de los empresarios que querían hacer algo, todos querían hacer algo chueco, todos. Y todos llegaban conmigo, oiga, écheme una manita, Demetrio, una excepción. No hay excepciones. Y entonces acababa yo peleado porque no aceptaba ninguna irregularidad. Entonces hay un problema como que nos hemos acostumbrado en México que para cualquier trámite hay que dar dinero. Y eso es lo que hay que extirpar. La corrupción está arriba, pero lo que mide este estudio de transparencia no mide tanto la corrupción de los funcionarios, ¿eh? Bueno, pero no de arriba, mide la corrupción en cualquier trámite. A ver, el camión de basura, si quieres que te recojan la basura, tienes que dar dinero al del camión, porque el camión de basura en la Ciudad de México es una pequeña empresa de corrupción, porque los trabajadores, por ejemplo, de basura no tienen contrato, no reciben sueldo, viven de lo que están sacando, comercializan el papel, de las botellas. O sea, yo creo que el problema de la corrupción tiene sus raíces, está arriba, pero también está en la esencia de todo el sector público. Es decir, cualquier trámite, cualquier policía en México, no hay policía en México que no reciba dinero, digo, no nos hagamos. Y eso no está arriba, no es el secretario de Estado, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo que teníamos que ver de una forma diferente. Está bien, hay que combatir toda la corrupción y meter a la cárcel a cualquier funcionario público. Hay que, mira, la declaración patrimonial debe ser un elemento fundamental para ver si un funcionario público es honrado o no. Yo tengo la misma declaración patrimonial que tuve en 1982, exactamente la misma. Un terreno en Valle de Bravo, grande, pero es un terreno que compré cuando yo trabajaba en el sector privado. Pero la declaración patrimonial en México no se evalúa, no se analiza, no se investiga. Pero no está ahí solamente la corrupción. La corrupción está en todo el aparato del sector público y en la gente que hasta ve como justo darle una propina al policía o darle una propina al funcionario público. Sí, creo que somos un país con un nivel de corrupción escandaloso y creo que no ha habido ningún avance, porque el avance no solamente está arriba, tiene que estar en toda la estructura del gobierno y en la mentalidad de la gente, ¿no? Pero sí es un problema que inhibe la inversión y sobre todo es un problema que, es decir, somos un país, lo otro día discutía con unas gentes y me decías que la obligación del gobierno es cumplir la ley. Y le digo, ¿y la de ustedes es violarla? La obligación de todo ciudadano es cumplir la ley. Y tiene tanta obligación el funcionario como el ciudadano común y corriente en cumplir la ley. Y somos un país en que no se cumple la ley. Hay un estudio que se hizo, creo que en Holanda, en Suiza, comparado con países como México, que si en la noche el semáforo está en rojo, tú te pasarías el alto. En Holanda el 99% no, en México el 70% sí. Estamos acostumbrados, como el gobierno no impone la ley y como hay mucha corrupción, estamos también todos los ciudadanos acostumbrados a violar la ley. Entonces, como que se necesita una campaña de concientización de que si somos un país de leyes, es para que la cumplamos todos, no solamente los políticos. El político tiene más responsabilidad porque tiene poder,
pero el ciudadano también tiene la obligación de cumplir la ley. Es un tema cultural, es idiosincrasia, es tradición, forma parte de nuestras raíces culturales desde niños, porque también la corrupción desde la escuela, Demetrio, desde las cooperativas había corrupción, yo me acuerdo, había tráfico de influencias, favoritismo, pago de cuates o cuotas, ¿no? Le llamaban cuotas de la sociedad de padres de familia y era todo un gran negocio en lo oscurito. Desgraciadamente es cierto lo que dices. México tiene estos vicios desde su tradición, su idiosincrasia, su cultura y su forma de vivir, hacer y pensar. No hay una política pública, no hay una campaña seria de concientización, no hay acciones de gobierno, hay puras simulaciones o justificaciones, Demetrio. Mira, yo creo que ese es un problema ancestral del gobierno de México, de la forma. ¿Por qué dicen que el mexicano sí cumple la ley cuando llega a Estados Unidos? Porque el gobierno lo obliga a cumplirla. Y no, Aplican la ley. es el mismo mexicano. Pero ahí hay un Claro. gobierno, por un lado, que no tiene los niveles de corrupción de aquí, y por Sí. otro lado, a la gente que tiene un papel, la obliga a recoger el papel. Y en México hay una tolerancia a la violación de la ley. Total, Sí. ¿eh? Entonces yo creo que no Impunidad. es un problema de idiosincrasia, es un problema de historia, es un problema de que, a ver, el gobierno mexicano es el mismo que tenemos bueno, desde que yo nací, el policía roba, todos reciben mordida, pero es real y no ha cambiado absolutamente nada. Dicen que ahora las policías no reciben mordida, ay, por favor, todos los que, No y como reciben, todos piden, exigen. parte de eso viven, aunque los sueldos han mejorado mucho. Pero yo creo que todo el aparato público de México, por ineficiencia, porque no tienen, los mismos trabajadores, cuando yo llegué a la delegación, no tenían escritorios buenos, tenían sillas rotas, los baños estaban cochinos. Entonces el funcionario servidor público dice, ¿yo por qué voy a portarme bien si el gobierno se porta mal conmigo? Y Es eso es un correcto. poco el error de lo que estamos viendo ahora con todas las obras magníficas del gobierno. Es decir, López Obrador se quiso consolidar con el Tren Maya, y era Claudia Sheinbaum con el Tren a Querétaro. Pero en lugar de gastar en esas grandes obras, ¿por qué no gastan un poco en obras pequeñas? En que los funcionarios públicos, los servidores, tengan buenas instalaciones, que todos los pueblos del país tengan drenaje, tengan pavimento. Somos un país de obras magníficas y nos olvidamos de lo más básico, que es donde vive la gente o donde trabajan los servidores públicos. Totalmente de acuerdo. Hay una percepción de que el gobierno hace como que me paga y el empleado hace como que trabaja. Y en esa dinámica, pues quedamos en medio los usuarios, los ciudadanos, en total estado de indefensión frente al capricho, la corrupción o la convicción de dinero, porque como también bien refieres, tienen sueldos magros, tienen pocas prestaciones, y bueno, pues a veces también la cultura o la idiosincrasia de la propina, ¿no? Ah, pues dale una propina, dale un estímulo, dale algo, ¿no? Y pues no, si está, si está cobrando por su trabajo y por su trabajo está recibiendo un sueldo digno, no habría que darle nada, es su trabajo. Pero Pero fíjate esa cultura de darle y regalarle dinero y darle un estímulo para que te atienda bien, es un clásico eso, ¿eh? pero una cosa que ha pasado en México, han bajado los sueldos de arriba, pero también los de abajo. Ah, Los sueldos de claro, los jefes de departamento se han disminuido. ¿Cómo sí, señor, esperas tú que se complete cuando no les alcanza para vivir? O tienen que vivir en sí, forma muy precaria. Yo creo claro, que de veras el gobierno, y este gobierno dice que es del pueblo, no es cierto. Aquí no es primero el pueblo. Por el bien de todos, primero los trenes, primero la refinería, por el bien de todo, el primero aeropuerto, Mexicana de Aviación. Esto es lo que eso es el gobierno de Claudia Sheinbaum, el de López Obrador. Entonces, por el bien de todos, primero, es decir, primero obras magnificentes. A ver, ¿de qué le sus sirve al pueblo negocios, mexicano una mexicana de aviación? de nada, ¿O de qué le va a servir que en lugar de gastarse, se van a gastar 1 billón de pesos en el sexenio, en lo que es el tren a Querétaro, que lo haga el sector privado y que gasten en los pueblos, en las rancherías, que de gasten acuerdo, en que haya agua? Pero este gobierno dice que es muy populista, no es cierto. Es un gobierno que tiene un discurso populista para de garantizar el acuerdo, voto, pero que concentra sus obras en cosas de relumbrón, que no es que el Tren Maya per se sea malo, es malo que hayan gastado 1 billón de pesos y creo que circulan 1,000 personas diarias. no, Entonces, bueno, digo, no, es un gobierno de veras que nos ha tomado el pelo y no importa que lo tome a nosotros, que ha hecho que la gente piense que cosas que hace este gobierno le convienen a la gente.
y no es cierto. Totalmente de acuerdo contigo. Estamos llegando a la recta final de esta mesa. Quiero pedirle a nuestro invitado, a nuestro amigo, que nos comparte una reflexión, una conclusión final y obviamente si nos pudiera retomar los comentarios de su columna publicada en el periódico El Economista. Si es tan amable, Demetrio. Sí, miren, en mi columna, porque como que la presidenta, además yo no sé si le dijeron mentiras, Ah, es decir, no ha leído la Constitución del 17, eso sí no hay duda. Puede ser muy inteligente, pero la del 17, esa no la leyó, porque dice ella que en la apuesta. Constitución, si no la leyó, entonces, Sí, pero todavía lo dice, entonces digo, sí, hasta da pena que diga algo que equivocado, pero en fin, ella dice que en la Constitución del 17 se prohibía la reelección de diputados, presidentes municipales, senadores, no es cierto, se permitía, y se permitía para que hubiera un equilibrio de poderes, porque un Congreso fuerte eh, es un equilibrio real contra el Poder Ejecutivo. Actualmente tenemos un Congreso totalmente subordinado. A ver, ¿cómo puedes seleccionar a los diputados por tómbola? Digo, los diputados de Morena, una gran parte de ellos se seleccionan por tómbola, igual que quieren hacer por los jueces ahora. ¿Cómo vas a escoger al mejor juez si no es la Lotería Nacional? Digo, de veras, debían de haber puesto a Saldívar de jefe de director de la Lotería Nacional. Ahí sería mucho más útil. Entonces, totalmente. nos confunden. La gente dice, no se opone a la reelección. En primer lugar, la reelección, si la gente no quiere que alguien se reelija, pues simplemente no vota por él. No, no es automática. En todo el mundo, excepto creo que en Costa Rica y en México, hay reelección de diputados. Obviamente en toda Europa con parlamento, todos se pueden reelegir. No quiere decir que todos se reelijan. En Estados Unidos hay reelección de diputados, en Canadá hay reelección de diputados, en Argentina, en todos lados. Pero México tiene que ser diferente, ¿no? Porque teóricamente es más democrático que no se reelijan, ¿no? Ahí es donde la gente, el gobierno manipula la opinión pública. Un Congreso fuerte requiere legisladores preparados, con experiencia. Es más, si tú ves el Congreso, los mejores legisladores son los que se han reelegido. Los Claro, nuevos, yo fui en 88 diputado por primera vez, no tenía ni idea de cómo, ni cómo sentarte en las curules, digo, no tienes idea de nada. Entonces, ¿qué está haciendo Claudia Sheinbaum? Fue lo que hizo Calles, debilitar al poder legislativo, evitando que haya reelección, evitando que haya una carrera legislativa, evitando que el legislador tenga fuerza propia, y ahora toda la fuerza lo va a tener el partido y va a decidir quiénes son los candidatos y candidatas. Pero igual que el Poder Judicial, nomás quieren confundirnos, nomás confunden a la opinión pública, manipulan a la opinión pública. No son demócratas, son manipuladores. totalmente de acuerdo. Ahí está la conclusión, el análisis y la reflexión de una voz autorizada, de un hombre con experiencia y con conocimiento de causa y con obviamente un análisis profundo, don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, como siempre es un placer saludarte, agradecerte tu valiosa participación, reiterarte la invitación en 15 días, sabemos que va a estar en un tratamiento médico, te deseamos mucha suerte y una pronta recuperación. Muchas gracias, muy buen día.